Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Javier Jara, soy doctor en Historia Antigua y actualmente formo parte del profesorado de la Universidad Católica de Ávila. En esta charla vamos a profundizar en los orígenes de la literatura occidental para tratar de conocernos mejor a nosotros mismos y conocer de dónde procede todo tipo de manifestación artística en la actualidad en nuestra cultura europea o cultura occidental. Lo que propongo, como pueden comprobar en este índice, es un viaje a través del tiempo, sobre todo en la antigua Grecia. Pasaremos por la Grecia arcaica, también por el periodo clásico griego, después la Grecia helenística y después hablaremos con una menor extensión de la República Romana y la Roma imperial. Incidiré mucho más en la antigua Grecia porque no solo porque sea especialista en este ámbito, sino porque es cierto que, bueno, que Grecia supone el origen auténtico de todo lo que vino después en Occidente, ya sea Roma, ya sea la Edad Media. Bien, comenzamos pues por el principio, por la Grecia arcaica, que comienza en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente. La literatura occidental comienza precisamente con Homero, ¿no? Que escribe en el siglo VIII y que es autor de los dos clásicos grecolatinos por antonomasia, que son la Ilíada y la Odisea. No vamos a entrar ahora mismo en las discusiones historiográficas sobre la existencia de este autor, ni en el debate sobre la fecha exacta en la que compone sus obras. Simplemente vamos a profundizar en los orígenes y en el trasfondo de lo que escribe. La Ilíada es presuntamente el primer poema griego que nos ha llegado. Vamos a contextualizar un poco el argumento, la trama de esta ópera prima de la épica antigua, porque hunde sus raíces en un momento en el que la cultura griega, tal y como la conocemos en la actualidad, aún no había aparecido. Y es que la primera cultura que aparece en el subcontinente griego, aquí lo pueden ver, es la micénica, que se llamaba así por la ciudad de Micenas, que era la ciudad más grande de esta civilización, que estaba situada en la península del Peloponeso, como pueden ver, a medio camino entre Esparta y Corinto. Los micénicos hablaban griego, es verdad, y conocían la escritura, aunque también es verdad que lo utilizaban solo con fines únicamente pragmáticos, fines solo prácticos. El punto culminante de la cultura micénica se alcanza en torno al 1200 antes de Cristo, quizá un poco antes, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, y la Ilíada conserva algunos de los rasgos de este periodo, puesto que describe acontecimientos que están relacionados con una guerra, la famosa Guerra de Troya, que habría tenido lugar entre una coalición de fuerzas micénicas y la antigua ciudad de Troya o Ilión, una ciudad que estaría situada en el noroeste de la península de Anatolia, lo que ahora es Turquía, muy cerca del estrecho del Bósforo. Los griegos, evidentemente, siempre creyeron en la autenticidad de esta guerra. De hecho, algunos científicos griegos, como Eratóstenes, llegaron a datarla a comienzos del siglo XII a.C. Pero lo cierto es que la historicidad de la guerra de Troya es más que discutible y aunque se han descubierto indicios de destrucción, indicios de conflicto, de guerra en el yacimiento de esta antigua ciudad, los historiadores aún debaten si este conflicto tuvo realmente lugar. Desgraciadamente, poco después del 1200 a.C., en una fecha que es indeterminada, pero que suele acotarse en el primer cuarto del siglo XII a.C., esta cultura desaparece de una manera bastante abrupta y envuelta en el misterio. De hecho, todas las culturas del Mediterráneo oriental desaparecen o sufren un considerable golpe o un considerable retroceso. Así, por ejemplo, los hititas desaparecen de la actual Turquía, las fronteras del Imperio Asirio retroceden hasta lo que ahora es Irak y el reino egipcio sobrevive a duras penas, como puede verse en algunas estelas que detallan ataques extranjeros en idioma jeroglífico. Existen varias teorías que intentan explicar el origen de este desastre, pero lo cierto es que los estudiosos no nos ponemos de acuerdo al respecto. Algunas de las más plausibles son un posible cambio climático derivado de erupciones volcánicas, o la irrupción de lo que conocemos como pueblos del mar, o simplemente un colapso de los sistemas
sociales y los sistemas políticos que existían en aquel entonces en esta región de Oriente. En cualquier caso, Micenas desaparece y junto con Micenas, junto con su cultura, también desaparece la escritura. Es decir, que el idioma griego continúa existiendo, pero durante varios siglos no se desarrolla la escritura. Esto quiere decir que entre el colapso micénico, en torno al 1200, y la reaparición de la escritura en Grecia, o mejor dicho, la composición de la Ilíada por Homero, la historia que se narra sobrevive a través de los siglos mediante la transmisión oral, de generación en generación, sufriendo alteraciones, embellecimientos con cada relato, hasta que es puesta por escrito. Por decirlo de otra forma, Homero se está sirviendo de un material tradicional, de una historia que forma parte del patrimonio inmaterial de una sociedad, y así crea el primer clásico de la literatura occidental. Esta primera obra, esta Ilíada, tiene un argumento que es realmente simple. Como es bien sabido, la guerra de Troya comienza porque el príncipe Paris de Troya, que es hijo del rey Príamo, rapta a Helena de Esparta, que es esposa del rey Menelao, y que se había enamorado de ella. Menelao entonces pide ayuda a su hermano Agamenón, que es el rey de Micenas, y juntos encabezan una coalición que asedia a Troya y finalmente la destruye, la reduce a cenizas. No obstante, no se trata de una lucha entre dos culturas diferentes o entre dos naciones, si queremos llamarlo así, diferentes. Homero en ningún momento se refiere a los griegos como tales, sino que los llama aqueos porque procedían de Acaya, al norte del Peloponeso, o argivos, porque la ciudad de Micenas estaba en la región del Argólide, o dánaos. Los troyanos, por su parte, hablan el mismo idioma que sus enemigos y son tratados con el mismo respeto por su autor. Por otra parte, la Ilíada es una historia sin héroes ni villanos. Independientemente de su procedencia, los hombres son valientes, las mujeres son hermosas y la tierra es fértil. En realidad, el verdadero argumento de esta obra no reside en la necesidad de vencer a un enemigo, sino en que el mundo está lleno de bondades, de belleza, y que la muerte, por heroica o por bella que sea esta muerte, nos priva del privilegio de aprovechar este mundo. Otro de los rasgos que caracterizan la Ilíada es la presencia de los dioses, que están junto a los humanos, junto a los mortales. Los dioses de la épica homérica y en general los dioses de lo que fue la religión griega eran divinidades despreocupadas, triviales. Casi se podría decir que daban mal ejemplo. En Troya, dioses y humanos pueden combatir unos contra otros, y de hecho, Diomedes, uno de los héroes aqueos que aparece en la Ilíada, consigue herir gravemente a Ares y a Afrodita, aunque no matarlos, evidentemente. Básicamente, los dioses se diferencian de los humanos en que son inmortales. También son felices, a diferencia de los mortales, a los que se suelen mostrar como desgraciados, como vinculados sempiternamente a una guerra como es la de Troya, una guerra de 10 años. Y esto choca frontalmente con la concepción cristiana que tenemos actualmente de la divinidad, en la que Dios nos ama y esta es precisamente una de las partes de su grandeza. Para comprender la Ilíada y la religión griega tenemos que invertir esta noción, ¿no? Los dioses no tienen motivo para preocuparse por los mortales y esto es precisamente lo que los convierte en dioses. Sabemos por los mitos que la guerra de Troya termina con la destrucción de la ciudad, ¿no? Como ya he dicho, pero este episodio en realidad no aparece en la Ilíada. El último canto de la obra describe al rey troyano Príamo suplicando a Aquiles por el cadáver de su hijo Héctor. Como es bien sabido, Aquiles da muerte a Héctor en un duelo, ¿no? Los últimos versos mencionan la tregua de 11 días que se pacta entre las dos partes, tras la cual volverían a pelear si es preciso, si es necesario. Así se dice en la Ilíada. Pero en cualquier caso me temo que no hay ninguna mención a un caballo gigante de madera. La Ilíada termina con un banquete en honor de los caídos hasta entonces, donde no faltan la comida, la bebida y otros placeres que suelen ser placeres carnales, placeres sexuales. La Odisea, por otra parte, se sitúa 10 años después de la guerra de Troya. El protagonista es, esta vez, Odiseo, que es uno de los guerreros de Agamenón, y que es incapaz de volver a su palacio en Ítaca, donde su esposa Penélope está siendo ya agasajada por una multitud de nobles pretendientes que desean
es humano y lo que no es humano. Después de un arduo camino que transcurre durante una década, que esto es precisamente lo que entendemos por una odisea, ¿no? Algo que resulta muy difícil de llevar a cabo. Después de este camino, Odiseo logra reunirse con Penélope y, antes de yacer con ella, da muerte a todos los pretendientes con su arco. Así, por tanto, al igual que en la Ilíada, la Odisea es el resultado de una mente creadora como la de Homero, que convierte una historia tradicional susceptible de ser alterada en una historia con una mayor exactitud. Ciertamente hay un sinfín de semejanzas con la Ilíada, como la presencia de los dioses. En este caso, por ejemplo, Poseidón se enfurece cuando Odiseo da muerte a su hijo, el cíclope Polifemo, y por tanto se esfuerza por dificultar el viaje de vuelta de Odiseo a su casa. También encontramos a la diosa Circe, con quien Odiseo parece ser que mantiene una relación extraconyugal. Los dioses, de nuevo, aparecen caracterizados con una cierta cercanía a la condición humana, que, al igual que en la Ilíada, solo es desafiada por el hecho de que son inmortales. Pero no obstante, existen también ciertas diferencias entre la Ilíada y la Odisea. En esta segunda obra no solo aparecen héroes masculinos y valientes y mujeres bellas, sino que da cabida también a mendigos y a esclavos. Además, y esto es bastante interesante, en la Odisea encontramos la primera mención a un perro. Más que un perro, una mención a la estrecha conexión que algunos humanos mantenían y mantenemos en la actualidad con nuestras mascotas. Cuando Odiseo vuelve a su palacio, disfrazado de mendigo para no ser reconocido, su perro, que se llamaba Argos, y que le había estado esperando pacientemente durante 20 años, fue el primero en reconocerle. 20 años, bueno, Homero era bastante optimista. Aún así, el perro se acercó, moviendo su rabo antes de caer muerto por su extrema vejez, mientras Odiseo no podía hacer más que disimular sus lágrimas de dolor. Los finales de la Ilíada y de la Odisea son realmente parecidos. En los dos poemas, el héroe alcanza su objetivo mediante un acto sexual. En la guerra de Troya es Aquiles quien consigue recuperar a su concubina Briseida, mientras que en la Odisea es Odiseo quien precisamente yace con Penélope tras cumplir su vuelta al hogar y matar a todos los pretendientes. Sin embargo, si bien la Ilíada parece sugerir la soledad en la que quedan sumidos los hombres en la guerra de Troya, la Odisea es más bien un poema con un trasfondo social. Buena parte de la trama de la Odisea transcurre en diferentes islas del Mediterráneo, y aunque es cierto que estas islas pueden ser lugares de aislamiento, que en muchas ocasiones esconden sociedades en su interior, como es el caso de los feacios, los lotófagos, que supuestamente estaban en las Baleares, o los cíclopes, otro asunto es la veracidad de estas comunidades, ¿no? Son sociedades que en realidad no existen. Sabemos que no existen los cíclopes. Pero la Odisea estudia al hombre no solo como individuo, sino también como un animal social, porque en el fondo estos dos elementos son indivisibles. Por eso, al final del camino, Odiseo recupera su pueblo, ¿no? Recupera su sociedad, su palacio y, lo más importante, su vida privada. Durante toda la antigüedad, la épica homérica tuvo una gran popularidad y una gran autoridad. Sin embargo, los griegos no contaban con textos sagrados o con un cuerpo de escrituras canónicas que legitimasen sus ritos religiosos, ¿no? Su religión. Y esto dejaba un vacío, una especie de vacío legal, para que otros autores asumiesen una cierta autoridad cultural y religiosa. Este espacio fue ocupado por el primero de los grandes autores del arcaísmo griego, que es Hesíodo. Hesíodo procedía de la región de Beocia, que está al noroeste de Atenas, y estuvo activo en torno al 700 a.C. Sus obras más importantes, aunque nos han llegado incompletas, son la Teogonía, que literalmente significa el nacimiento de los dioses, y los trabajos y los días. Quizás sea esta última, los trabajos y los días, la más relevante, porque mantiene una fundamental diferencia con las obras homéricas. Y es que si en la Ilíada y en la Odisea se narran hechos que han tenido lugar en un pasado remoto, en los trabajos y los días este pasado se intercambia por el presente, y los personajes heroicos y valientes se intercambian por personajes cotidianos. Eh,
Los trabajos y los días es un poema didáctico, una ayuda para vivir en la antigua Grecia. Los días son una lista de días de buena y mala suerte. Por ejemplo, el día 13º del mes es un día malo para sembrar, pero es bueno para plantar. En el octavo se debe castrar a los cerdos y al ganado, y en el día 12º hay que castrar a los mulos. Es por tanto una información muy valiosa para la vida dura del campesino griego. Por otra parte, los trabajos son una serie de máximas o de consejos para el día a día. Esto que conocemos como literatura sapiencial, que también podemos encontrar en otras fuentes del Próximo Oriente, o sin ir más lejos, en el Antiguo Testamento. En definitiva, Hesíodo lo que hace es aconsejar al oyente o al lector la mejor manera de hacer tolerable la vida en condiciones difíciles como son las del campo. Los trabajos y los días contienen también etiologías, es decir, historias que explican el origen de las cosas, como es, por ejemplo, la historia de Prometeo, en la que se explica de dónde viene el fuego y por qué los dioses no comen carne en un sacrificio. O la famosa historia de las edades, según la cual los dioses crearon y destruyeron después una edad de oro, después una edad de plata, luego una edad de bronce y finalmente una edad de hierro, que es en la que nos encontramos, ¿no? Se trata de un mito primitivista, al fin y al cabo, que, como la historia del jardín del Edén, supone que la humanidad ha perdido un paraíso original. La teogonía, por su parte, tiene un argumento más simple. En ella simplemente las musas visitan al autor y le revelan, con su voz divina, la historia del cosmos, la historia de las divinidades preolímpicas. O sea, cómo la tierra alumbra al cielo y cómo la noche da luz al éter y al día, y cómo el cielo yace con la tierra y alumbra al océano y a los titanes, y cómo el cielo fue castrado finalmente por su hijo Cronos, ¿no? A pesar de esta supuesta simpleza, a pesar de esto, la teogonía representa el primer intento de explicar cómo surge el mundo, ¿no? Qué leyes lo gobiernan y por qué la condición humana ha llegado a ser lo que es. O lo que es lo mismo, la teogonía al final constituye el germen de lo que después fue la ciencia y la filosofía de Grecia. En el siglo VI antes de Cristo se establece una evolución en la forma de hacer poesía. Pasamos, por tanto, de la poesía épica, propia de Homero y de Hesíodo, a una poesía lírica, con sus múltiples variantes. Por lo general, asociamos este tipo de poesía con temas de amor y de lamentación, pero lo cierto es que esta métrica ya se había utilizado para muchos fines. Sin ir más lejos, el poeta espartano Tirteo de Esparta, ya había escrito sobre temas militares, ensalzando el vigor y la valentía de los muchachos de Esparta y animándolos a morir en la batalla. Tirteo es el primer indicio del famoso militarismo que desde entonces se asocia con Esparta. Pero la lírica sirve a los poetas para dar rienda suelta a sus sentimientos. Es muy interesante comprobar que en estas fechas encontramos las primeras composiciones marcadas por el pesimismo. En torno a 600 a.C., el poeta Minermo compara la vida de los humanos con las hojas de los árboles y dice que somos como hojas que se abren al sol de la primavera y como ellas nuestro tiempo es breve. La vejez, para Minermo, es la antesala de la muerte y por tanto, una vez pasada la plenitud, es pasada la juventud, casi es mejor morir que vivir. En otro poema se pregunta qué es la vida sin la adorada Afrodita. Es decir, que acabado el amor pasional, acabados los regalos a los amantes y el lecho compartido, en definitiva, superadas las miles de la juventud, la vejez es fastidiosa, es despreciable. Para mi Minermo, incluso la naturaleza carece de sentido, porque el sol se pasa todo el día trabajando, es su única tarea y no hay ningún tipo de descanso en ningún momento. Bueno, en esta época también surge una de las poetisas más reconocidas de la historia de la antigua Grecia. Estoy hablando de Safo de Lesbos, que nace aproximadamente en el año 630 a.C. Como he dicho, en la isla de Lesbos, que está situada al norte del mar Egeo. Safo desarrolla su obra en una escuela de mujeres poetisas jóvenes en la que parece ser que era normal expresar abiertamente los sentimientos homoeróticos. Este aspecto, que a primera vista puede resultar indiferente, influyó notablemente en la fama de Safo.
La vulnerabilidad del enamorado es el motor de la poesía lírica, al fin y al cabo, porque el poeta tiene algo sobre lo que escribir precisamente cuando su amado es capaz de rechazarlo. Sin embargo, en Grecia, los hombres griegos tenían relaciones sexuales con dos tipos de mujeres: sus esposas, que eran obedientes por la cuenta que les traía, o las prostitutas, porque se les pagaba, ¿no? Por tanto, la poesía más sincera, finalmente, era la que procedía de autores homosexuales, porque tenían que cortejar a un individuo que, por norma general, los iba a rechazar. Safo, en este sentido, era doblemente vulnerable, porque era mujer y era homosexual. Su amada no solo puede rechazarla, sino que además, a su debido tiempo, se marchará para casarse con un hombre. De hecho, buena parte de los poemas de Safo tratan de la separación o de la ausencia. Por eso no es ninguna casualidad que actualmente, en la actualidad, llamemos a las mujeres homosexuales lesbianas, ¿no? En honor de Safo, que nace en Lesbos. Dejando de lado ya los gustos personales de Safo, su poesía tenía una doble vertiente. Por un lado era privada y por otro lado era una poesía pública. Privada porque su ejemplo es precisamente Helena de Esparta, que decide abandonar a su familia y a su marido, que supuestamente era el mejor de los hombres, para marcharse con París a Troya. En uno de sus más célebres poemas, Safo escribe: algunos dicen que un despliegue de caballería, de infantería o de barcos es lo más bello sobre la tierra, pero yo digo que es lo que uno ama. En el mismo sentido, también es pública porque buena parte de su obra son canciones de boda, o de bodas, mejor dicho, que por otra parte tienen un cariz áspero. En uno de estos cantares de boda declara: como el jacinto que en el monte el pastor pisa con el pie y en la tierra la flor púrpura, en lo que parece ser una metáfora de la pérdida de la virginidad de la novia, ¿no? Otro fragmento dice de la desposada que es como la manzana que roja se empina en la alta rama y que los recolectores olvidaron. No, no la olvidaron, sino que no pudieron llegar a ella. Este es un fragmento especialmente bello, porque la muchacha es enaltecida e inaccesible. Pero claro, ¿qué hace una manzana cuando está madura? Pues caer, efectivamente. Estos símiles sugieren finalmente una tensión entre lo que es el gozo nupcial y, por otra parte, el lamento por la virginidad perdida, ¿no? Bueno, los siglos 7 y 6 se consideran la edad de la lírica de Grecia. Pero sin embargo, la mayor parte de la poesía lírica que podemos encontrar está aún por escribirse. El siglo V antes de Cristo comienza con un acontecimiento traumático por completo para Grecia, como son las guerras médicas, ¿no? Que son las invasiones del Imperio Persa sobre el suelo griego. A todos nos suena la batalla de Maratón o la celebérrima batalla de los 300 espartanos en las Termópilas. Viene a colación este fotograma de la película 300, una película, por otra parte, de rigor cuestionable, ¿no? Y los griegos, en cualquier caso, consiguieron expulsar a los invasores persas, pero la impronta de la guerra se puede notar en muchas de las obras literarias posteriores. En los comienzos de este siglo surge el género teatral. Los orígenes del teatro griego son especialmente oscuros, conocemos muy poquito, pero sabemos que las primeras obras escritas para ser representadas eran tragedias. Estas tragedias, estos dramas, eran una mezcla de diálogo hablado y lírica cantada, y por lo general las obras se representaban en Atenas durante las fiestas de la ciudad, ¿no? Particularmente en las grandes Dionisias, que eran las fiestas más importantes de Atenas, ¿no? Dedicadas al dios Dioniso. Si quisiéramos hacer o buscar una explicación o una definición de lo que era una tragedia griega, haríamos bien en acudir a la descripción que tiempo después proporciona Aristóteles. Aristóteles sostenía que la tragedia es una representación del sufrimiento humano que provoca placer en quien lo ve, porque muestra que el desastre no golpea al hombre absolutamente bueno, porque sería algo repulsivo, ni al que es absolutamente malo, porque sería algo satisfactorio, sino que en la mayoría de los casos golpea al hombre bueno que comete algún error, que comete alguna transgresión con el modo de vida griego. Hay un consenso general en la idea de que existieron tres dramaturgos que destacaron por encima del resto, que son efectivamente Esquilo, Sófocles y Eurípides.
De estos tres, nos vamos a centrar solamente en Esquilo, porque por ser anterior en el tiempo a los otros dos y por representar de una forma más fehaciente lo que fueron los orígenes del teatro en Grecia y más en concreto en Atenas. Esquilo nace a finales del siglo VI antes de Cristo y pertenece a la generación de atenienses que tuvo el privilegio o la mala fortuna de luchar en la famosa batalla de Maratón en el 490 antes de Cristo. Este hecho, el participar en Maratón, marcaría la vida de Esquilo, quien cuando llegó su muerte, y a pesar de la fama que había alcanzado, exigió que en su epitafio figurase únicamente su participación en esta batalla, ¿no? En la batalla que decidió la primera parte de las guerras médicas. De hecho, la primera obra conocida de Esquilo es Los Persas, que es, a la sazón, la primera obra de teatro europea que nos ha llegado. Al mismo tiempo, es la única tragedia que tiene como protagonistas a individuos históricos y no a personajes míticos. Todos los personajes de esta obra son persas y el argumento es el regreso al imperio persa después de la inesperada derrota frente a los griegos. Em, Esta obra, los persas, es en cierto modo una obra patriótica, ¿no? Que ensalza el carácter griego, pero la tragedia gira en torno a los persas y particularmente a su rey Jerjes. El resto de las obras de Esquilo son perfectamente conocidas, ¿no? Los siete contra Tebas, la Orestiada, que es la única trilogía de Esquilo que se conserva entera, o Prometeo encadenado, cuya autoría real está aún en tela de juicio por los historiadores. Pero los persas fue un experimento insólito, ¿no? Al poner en escena acontecimientos del pasado más reciente. El ejemplo de Esquilo fue poco seguido por el resto de los dramaturgos, que preferían sin dudar la temática de la mitología griega. Pero sin embargo, este ejemplo de Esquilo dio pie al nacimiento de un nuevo género literario, que es la historiografía. En el siglo V a.C., la época clásica de los griegos, somos testigos del nacimiento de lo que es la historia como disciplina, de la mano del conocido como padre de la historia, que no es otro que Heródoto. Se sabe realmente poco de este autor, de Heródoto, más allá de que nació en Halicarnaso, en la costa suroeste de la península de Anatolia, la actual Turquía, en una ciudad que era de cultura griega y que estaba bajo el yugo del imperio persa. La única obra de Heródoto son las historias, que podríamos dividir en dos partes. La primera, en la que narra el auge de Persia, mezclándolo con el origen de la mayoría de los pueblos que entonces se conocían, y una segunda parte histórica en la que se describen las guerras médicas, es decir, con las dos invasiones que los reyes persas, Darío y Jerjes, llevan a cabo sobre el suelo griego en las dos primeras décadas del siglo V. Las historias de Heródoto representan la primera obra de Europa escrita en prosa. También fue la primera obra, o la más extensa, mejor dicho, de todas las que se habían escrito hasta entonces. Pero a pesar de los siglos que los separan, encontramos ciertas pequeñas reminiscencias de Homero en la literatura de Heródoto. Por ejemplo, el recuento de las tropas de Jerjes recuerda inevitablemente al despliegue de las tropas aqueas en el segundo canto de la Ilíada. También como en la Ilíada, la narración desemboca en una tragedia, ¿no? En la de los persas. Y como en los persas de Esquilo, los protagonistas de esta tragedia son los persas. Heródoto, acabo de decir que es el padre de la historia, ¿no? De hecho, la palabra historia, que es griega, significa algo así como investigación o indagación, de modo que historia y historias significa investigaciones. Esto es lo que el autor entiende precisamente por la historiografía. En el comienzo de su obra deja bien claro su objetivo, que es que los acontecimientos de la humanidad no queden olvidados con el paso del tiempo, que las grandes y maravillosas hazañas, tanto de los griegos como de los bárbaros, no pierdan su fama, y exponer la causa por la que entraron en guerra unos contra otros. Heródoto también inventó el método histórico, algo rudimentario, aunque es cierto que, bueno, que es un poco primitivo. Aún así, distinguía tres tipos de evidencias. Una, lo que uno había visto, otra, lo que uno ha leído y otra, lo que a uno le han contado. A pesar de este primitivismo en el método, Heródoto estaba mucho más dispuesto a reconocer la incertidumbre que algunos de sus sucesores, ya fueran griegos como romanos. El padre de la historia, a pesar de todo, nació muy tarde para presenciar los hechos que describen las historias.
En cambio, el segundo gran historiador del siglo V era un hombre de acción. Tucídides había tomado parte como general, como estrategos, en la guerra del Peloponeso, que enfrentó a atenienses y espartanos con sus respectivos aliados durante las últimas 3 décadas del siglo por el dominio del mundo griego. Cuando el espartano Brásidas, otro general, le derrotó en el año 424, Tucídides partió al exilio durante los siguientes 20 años y allí aprovechó para configurar la que sería su gran obra, ¿no? Historia de la guerra del Peloponeso, aunque, según dice el propio autor, habría empezado a escribirla al comienzo del conflicto. No sabemos. No tenemos ni idea de si Tucídides murió antes de que la guerra terminase, pero su historia termina de forma abrupta con los hechos del año 409 a.C., 5 años antes de que los espartanos vencieran finalmente a Atenas. Tucídides dio el atrevido paso de eliminar de su historia a los dioses. Él reconocía que existían personas que podían estar influenciadas por una creencia divina o sobrenatural. Por ejemplo, cuando describe al general espartano Nicias retirándose de un asedio en Siracusa porque había visto un eclipse. Pero estos motivos raramente son mencionados en la obra de Tucídides. Nunca utiliza a los dioses para explicar un acontecimiento. Ni siquiera hace como Heródoto, que parece reconocer que hay un deseo de los dioses en el fondo de las cosas, ¿no? Este es un paso radical y fundamental, porque si los dioses existen y actúan, deberían ser una de las fuerzas causantes de los asuntos humanos. Esto aún así no quiere decir que Tucídides fuera un ateo de su época, ¿no? Simplemente es consciente de que el historiador tiene una tarea que llevar a cabo y de que los dioses pertenecen a otra esfera. Pero desde entonces y hasta la actualidad, el efecto de Tucídides ha sido permanente. Al igual que su predecesor Heródoto, Tucídides escribe en una prosa clara y directa, y de hecho es el primero en adolecer de uno de los males que nos persiguen a los historiadores, y es que a veces somos un poco aburridos, ¿no? Siglos más tarde, Dionisio de Halicarnaso pondría a Tucídides como ejemplo de un estilo austero. Dice de él que su obra es como cuando se seleccionan y colocan las piedras en los edificios sin pulir ni alisar los lados, dejándolas sin labrar y talladas de forma tosca. La belleza del estilo de Tucídides reside, pues, en su cualidad de antiguo y en esa pátina. Es comprensible que los poetas huyan de lo que a todas luces es renegar del encanto de las palabras, pero en nombre de los historiadores diré que el rigor tiene su propio atractivo. Bueno, continuamos en la guerra del Peloponeso, pero vamos a volver al género teatral porque en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo y particularmente en Atenas tiene lugar la eclosión de la comedia griega. A pesar de su nombre, la comedia es una categoría teatral bastante seria, porque detrás de esos chistes y bufonadas propias del género se esconde toda una amalgama de creencias religiosas, de sátiras y particularmente de una fortísima crítica política y social. El máximo exponente de la comedia antigua es, sin ningún tipo de duda, Aristófanes. Teniendo en cuenta que Atenas llevaba ya tiempo en guerra y que su territorio estaba siendo asolado por los espartanos, uno podría pensar que una crítica mordaz a la política ateniense podría tener un efecto negativo o descorazonador sobre la población. Pero sin embargo, Aristófanes conseguía convertir esa fatiga de guerra en euforia para el pueblo ateniense, aunque evidentemente el efecto no era el mismo para la casta política, que terminaba siendo por lo general ridiculizada. En no pocas ocasiones los políticos atenienses que acudían a ver las obras de Aristófanes terminaban marchándose del teatro antes de que terminasen las obras, porque todo el público se estaba riendo de ellos en sus caras. Bueno, Aristófanes tuvo una generosísima producción. Por ejemplo, en La Paz vemos a un campesino que vuela hasta el Olimpo sobre un escarabajo para pedir a Zeus al final de la guerra. En Los Acarnienses, el protagonista pacta una tregua privada por su cuenta y termina completamente borracho y rodeado de mujeres mientras el resto de Atenas continúa sumida en la guerra. Estas dos serían obras de las llamadas pacifistas, ¿no?
Otras obras están fundamentadas sobre situaciones imposibles. Por ejemplo, Lisístrata, que quizás sea su obra más famosa, describe un grupo de mujeres que plantea una huelga sexual hasta que no termine la guerra, algo que es imposible en un mundo patriarcal como es el de la antigua Grecia. Las asambleístas comienzan con las mujeres de Atenas asumiendo el gobierno y decretando la igualdad de oportunidades sexuales, de forma que los hombres tienen que escapar literalmente de las insinuaciones de las mujeres ancianas. Estas comedias tienen como telón de fondo la guerra del Peloponeso, ¿no? Y la superioridad del hombre sobre la mujer. Pero Aristófanes era un hombre verdaderamente comprometido con la política ateniense, ¿no? Con un talento muy especial para burlarse, como he dicho, de los líderes de Atenas, y especialmente de Cleón, que era el sucesor de Pericles. Así, por tanto, las avispas constituyen una crítica furibunda al sistema judicial ateniense, y sus personajes más importantes se llaman Filocleón, que significa literalmente amor a Cleón, y Delicleón, que significa odio a Cleón. En Los Caballeros, el personaje principal se llama Demos, que significa el pueblo, y es cortejado por un esclavo que representa a Cleón y por un vendedor de morcillas que compiten entre sí hasta el punto de insultarse y de golpearse. Precisamente esta última obra presenta una descripción negativa del pueblo de Atenas, ¿no? Al que califica como de estúpido, aunque al final es cierto que Demos, el pueblo, vuelve a su estado de juventud, en una referencia clara al futuro dorado que le puede esperar a una Atenas despierta. La última obra de Aristófanes que conozcamos es Pluto, publicada en el 388 a.C. Y su argumento es muchísimo más simple. Pluto es el dios de la riqueza y queda repentinamente ciego, ¿no? Entonces reparte la riqueza de manera aleatoria, sin tener en cuenta la bondad o la virtud de quien la recibe. Pero más allá del argumento de Pluto, el interés de esta obra reside en que marca el paso a lo que conocemos como comedia nueva, un estilo del que no conocemos casi nada en su vertiente griega, pero que ejercería posteriormente una grandísima influencia en el Renacimiento y en siglos posteriores incluso. De hecho, el Pluto de Aristófanes está más cerca del teatro europeo que, que cualquier obra conservada del mundo antiguo. Bien, a finales del siglo V a.C., la edad de oro de la lírica y de la tragedia habían terminado ya. El siglo IV comienza con el dominio de Esparta sobre el mundo griego. Atenas había sido vencida, pero los espartanos tuvieron a bien no destruir la ciudad. Y con el paso del tiempo, Atenas resurge y con ella, pues la democracia, ¿no? Quizá con más fuerza que nunca. Es más, en el siglo IV muchas de las polis griegas se regían ya por sistemas democráticos. Y este fue el caldo de cultivo ideal para el perfeccionamiento de otra de las ciencias humanísticas por excelencia, ¿no? Como es la filosofía. Son muchos los ejemplos de grandes filósofos en el siglo IV, pero por razones de espacio y de tiempo, nos vamos a ocupar de los que tradicionalmente son considerados el sumum de la filosofía antigua. Son Platón y Aristóteles. Platón procedía de la aristocracia ateniense, mientras que Aristóteles era originario de Estagira, ¿no? Una pequeña, oscura ciudad de Macedonia, aunque se mudó después a Atenas para convertirse en discípulo precisamente de Platón. Estos son los dos personajes de los que desciende toda la filosofía occidental tal y como la conocemos. Aunque es verdad que cuando alguien siente aprecio por uno de estos dos autores, tradicionalmente va acompañado del desprecio por el otro. No obstante, todo el mundo está de acuerdo en que Platón y Aristóteles son dos de los más grandes filósofos de la historia de Occidente. Y es que la fuerza con la que despega la filosofía en el siglo IV es incluso mayor que la que muestra la historia en el siglo anterior. Y como prueba es que la filosofía actual, la filosofía contemporánea de nuestros días, aún no se ha puesto de acuerdo en ninguna de las cuestiones que Platón y Aristóteles ponen sobre la mesa. En cierto modo, da la sensación de que la filosofía tuvo un arranque espectacular en época clásica y que desde entonces ha ido perdiendo fuelle, ¿no? De una manera un poco decepcionante. A pesar de sus diferencias, como digo, Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón a su vez lo fue de Sócrates.
Todos estos filósofos eran conscientes del alcance que podía tener su ciencia en su sociedad. De esto da fe que a partir de sus trabajos surgen otras disciplinas. Por ejemplo, Epicuro toma otro camino y profundiza en la física. Llega a la conclusión de que nada existe excepto los átomos, que son infinitos en número, y el espacio, que es infinito en extensión. Estas verdades científicas generan después conclusiones filosóficas, que no hay un orden sobrenatural ni existe una metafísica, que la única cosa que una persona puede perseguir racionalmente es su propio placer, o que la muerte es cuestión de pura indiferencia. El siglo posterior a Platón y Aristóteles fue testigo del surgimiento de escuelas filosóficas rivales. Destaca entre ellas la escuela del estoicismo, que es tan mencionada hoy en día por algunos youtubers, ¿no? Pero que fue fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C. También destaca el epicureísmo, de la mano del ya mencionado Epicuro. A pesar de que los estoicos perseguían la virtud y los epicúreos perseguían el placer, ambas escuelas aspiraban realmente a un ideal negativo, la apatía, que es la ausencia de emociones, y la ataraxia, que era el deseo de no ser molestado. Las dos son filosofías de salvación, finalmente, ¿no? Que sostienen que en el interior del alma, el hombre sabio, el hombre que es ilustrado con sus enseñanzas, puede ser feliz y estar inexpugnablemente a salvo. Bueno, a mediados del siglo IV a.C., el mundo griego sufre una completa convulsión. Y es que el reino de Macedonia, que estaba al norte de la cultura griega, este reino, gobernado por Filipo, el padre de Alejandro Magno, consigue conquistar casi todo el territorio de Grecia e incluirlo en el imperio que más tarde ampliaría su hijo. La independencia de las ciudades griegas, por tanto, finaliza con este acontecimiento y el concepto de ciudad-estado o de polis, tal y como lo conocemos, desaparece para siempre. Ahora comienza lo que se conoce como periodo helenístico, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta el comienzo del Imperio Romano con Augusto, o lo que es lo mismo, unos 3 siglos y medio. Durante todo este tiempo, buena parte del mundo conocido permaneció bajo gobiernos griegos. Como ya es bien sabido, Alejandro conquistó en poco menos de 10 años todo el territorio entre los Balcanes y el río Indo y entre la actual Uzbekistán al norte y Egipto al sur. Y aunque a su muerte este imperio se dividió entre sus generales, dando lugar a reinos que en muchas ocasiones peleaban entre sí, la cultura griega permaneció, como digo, en todo el territorio. Mención especial merece el reino egipcio, que podemos ver en la imagen en color azul, que pasó a ser gobernado por la dinastía de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, o los Ptolemaicos, como se prefiera, se mantuvieron en el poder hasta la llegada de Roma. De hecho, la famosísima Cleopatra fue la última de los gobernantes ptolemaicos y, como saben ustedes, la última gobernante de un Egipto independiente, ¿no? Al menos en época antigua. La capital del Egipto tolemaico no era el Cairo, sino que era Alejandría, ahí al norte, en la desembocadura del río Nilo. Alejandría se convirtió en el centro de la intelectualidad griega a partir del siglo III a.C. Allí se funda la famosa Biblioteca de Alejandría, ¿no? Cuyo incendio, 700 años después, supuso una de las mayores catástrofes de la literatura grecolatina. También se fundó allí el museo, o Museion, que significa literalmente lugar de las musas, y que realmente tiene poco o nada que ver con los museos modernos, porque el museo o el Museion era una especie de centro de investigación científica y literaria. Su primer director fue Eratóstenes, el hombre que fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra con una gran precisión, valiéndose únicamente de las sombras que arrojaba el Sol. No es extrañar, por tanto, que fuera Alejandría el lugar donde surgieron los poetas más importantes del periodo helenístico. Tenemos multitud de ejemplos de producción literaria helenística, pero hay tres autores que destacaron sobre el resto y que fueron, como pueden ver ahí, Calímaco, Teócrito y Apolonio de Rodas. Son tres autores que, sin embargo, no podemos fechar con exactitud. Calímaco nació en Cirene, en lo que ahora es Libia, y fue lexicógrafo, geógrafo, etnógrafo y muchos otros grafos, pero sobre todo cultivó la poesía.
Era Calímaco lo que entendemos ahora por erudito, ¿no? Y eso quedaba plasmado en sus obras poéticas, unas obras poéticas que impregnaba de erudición siempre que tenía la ocasión. Su obra más famosa es Orígenes. Es un compendio de 4 libros en el que intenta explicar los orígenes de las costumbres y de las ceremonias que se celebraban en su sociedad. Calímaco defendía que el arte solo se debía al arte y valoraba de manera favorable la originalidad en sus poemas, componer lo que otros no han compuesto, caminar por donde otros no han caminado. En cambio, condenaba la pomposidad y especialmente las obras extensas, lo cual es irónico si tenemos en cuenta que Orígenes consta de varios miles de versos. Calímaco ha sido considerado siempre como el poeta más grande del periodo helenístico, incluso uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Puede que esta valoración sea un poco exagerada, pero bueno, sí que es cierto que su obra influyó de manera notable en los poetas romanos de comienzos del imperio. Aunque sabemos, por otra parte, que los romanos tampoco le tenían precisamente endiosado, ¿no? Porque de hecho Ovidio llega a decir de Calímaco que era fuerte en su técnica, pero no en su ingenio, lo cual, honestamente, es una pobre alabanza. Bueno, el segundo de los poetas helenísticos, Teócrito, nace en Sicilia y desarrolló su obra, como he dicho, en Alejandría. Su obra es más pequeña que la de Calímaco y destaca especialmente por sus poemas sobre el campo. En su mayoría son diálogos entre pastores. En ellos abundan la burla grosera, ¿no? Y la franqueza sexual, pero de una forma bastante más elegante que en la ya lejana comedia de Aristófanes. Aquí los personajes son corrientes, son mundanos, y no sufren por los cambios del mundo lejano de la ciudad. A Teócrito se le conoce como el inventor de la poesía pastoril, aunque esto no quiere decir que sus poemas se limitaran solo a la vida campestre, ¿no? Él escribía sobre el campo, pero de una forma muy concreta. Se aferraba todo lo posible a la tradición, a las convenciones y a las costumbres antiguas. Esta es la forma en la que se descubre la sensibilidad particular de Teócrito, ¿no? Ahí reside el equilibrio entre compromiso por la tradición y desapego por lo civilizado. Para terminar con la poesía helenística, tenemos que hablar de Apolonio de Rodas. A pesar de su nombre, no nació en Rodas, sino que era oriundo de Alejandría y no sabemos por qué motivo adoptó este apodo. Quizá en algún momento conociera la isla de Rodas o viviera en ella. No tenemos ni idea, no podemos saberlo. Era otro erudito y como tal, mm, Apolonio fue director de la Biblioteca de Alejandría. Por desgracia, toda su obra se ha perdido, a excepción de una obra, Las Argonáuticas o Historia de los Argonautas, que es una epopeya mítica en la que el héroe Jasón viaja con sus compañeros, los argonautas, hacia la región de Cólquide, ¿no? En el extremo oriental del Mar Negro, lo que ahora sería Georgia, en busca del famoso vellocino de oro. Entonces, Medea, la hija del rey de Cólquide, se enamora de él y con su ayuda consigue el botín. La muchacha escapa con Jasón y con sus hombres y finalmente todos consiguen volver a Grecia después de un viaje bastante enrevesado. Bueno, es muy evidente que Apolonio de Rodas estudió muy a fondo los poemas homéricos, tanto la Ilíada como la Odisea, pero lo que ofrece es un relato semejante con una fuerte carga de erudición, de una manera parecida a lo que también hace Calímaco. Las descripciones de los lugares que visitan los héroes son realmente exhaustivas. Por ejemplo, encontramos una exquisita exposición del río Danubio, del río Po, del Ródano, también de algunos ríos en el norte de África, en general de todo lugar por donde pasa la expedición de Jasón. Y es que en la época helenística surge un espontáneo interés por la geografía, por la topografía, que no se conocía desde el siglo V antes de Cristo. Es muy probable que las Argonáuticas fuera un poema experimental, al fin y al cabo, en algunas ocasiones deliberadamente homérico y en otras ocasiones deliberadamente moderno. Luego la historia no alcanza un clímax en ningún momento y el final llega a ser aburrido. El héroe llega tranquilamente a su casa después de atravesar Grecia. Quién sabe si Apolonio quería mostrar realmente que la felicidad de los mortales reside en la tranquilidad, ¿no? Sea como fuere, las Argonáuticas es considerada la mejor epopeya helenística, aunque teniendo en cuenta que no conocemos ninguna otra, tampoco es que sea un elogio. Bueno, aunque de manera mucho más profunda,
También se cultivó la historiografía en época helenística, ¿no? El único historiador cuya obra ha sobrevivido de esta época es Polibio, que escribe ya en el siglo II antes de Cristo. La mayor parte de esta obra se ha perdido. Polibio viene a colación por un hecho más trascendental, y es que su foco de atención no está en Grecia, ni está en el imperio de Alejandro Magno, sino que está en Roma y en su lento pero constante desarrollo. En Polibio podemos ver cómo en este siglo II el centro de gravedad de la política occidental se traslada hacia el oeste, ¿no? Hacia Occidente. Y es que, según el autor, todos los griegos del mundo tenían mucho que aprender de los romanos, puesto que se regían por leyes que eran en parte aristocráticas y en parte democráticas. Además, sostenía que la conducta de los romanos, los latinos, era mejor que la de los griegos, porque eran más dignos y especialmente eran más eficientes, ¿no? A diferencia de los griegos, los romanos utilizaban la religión como recurso político, de manera que las emociones violentas del populacho se podían mantener a raya, con lo que el autor llega a denominar terrores invisibles. Por otra parte, las fiestas y los espectáculos públicos, en lugar de atacar a la casta política, como hacía Aristófanes, servían como elemento de cohesión social. Para Polibio, en definitiva, Roma era el ejemplo de que tanto el estilo como los sentimientos pasionales podían servir para dirigir una sociedad. Bueno, el hecho de que tengamos tan escasa literatura en un periodo de más de 300 años, el periodo helenístico, a pesar de que hay parte que se ha perdido, indica cierto declive cultural, un cierto agotamiento, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a la poesía. Y es que mm, todo lo conseguido en Grecia experimentaría un renacer, pero por parte de otro pueblo, que vive en otra parte y que habla otra lengua. En el siglo II antes de Cristo consideramos que comienza la literatura latina, la que procede del mundo romano. Si Roma termina triunfando fue en parte porque su literatura fue muy superior a cualquier otra cosa que hicieran los griegos, especialmente en poesía. Por lo demás, le pese a quien le pese, Roma no fue sino una especie de helenismo superior, ¿no? Una continuación de la cultura que habían creado los griegos en el siglo VIII antes de Cristo, en tiempos de Homero. Pero por primera vez en la historia, que sepamos, una cultura entera, la romana, se modeló a imagen y semejanza de otra, y toda su literatura imita unas formas y unos temas que se habían creado en lengua ajena. Casi se podría decir que el único logro de los romanos fue inventar la imitación, aunque esto en el fondo también sería un logro de los griegos, porque una de sus características es que tenían una cultura tan atractiva que todos los pueblos con los que entraban en contacto querían parecerse a ellos. Por esta razón, y también por la falta de tiempo, no vamos a profundizar demasiado en los ejemplos romanos, ¿no? Porque no vamos a encontrar muchas novedades con respecto a lo ya visto. Las primeras obras en lengua latina que nos han llegado pertenecen al género de la comedia y fueron creadas por Terencio y Plauto en la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Por otra parte, el primer gran erudito del que tenemos constancia es Varrón, ya en la segunda mitad del siglo, que fue un autor que cultiva un amplio abanico de temas, desde filosofía a historia hasta derecho y música y arquitectura. Pero el gran maestro del periodo republicano de Roma es, sin ningún género de dudas, Cicerón. Cicerón, el gran orador de la Roma del siglo I antes de Cristo. Cicerón fue un hombre con un talento fuera de lo común. Fue elegido cónsul, la magistratura más alta de la política romana, a la edad más temprana posible, que creo que eran 45 años. En ese cargo consiguió desmoronar la famosa Conjura de Catilina y desde entonces se convirtió en uno de los políticos más admirados y más fuertes de Roma. Todos los magistrados y todos los miembros del Senado romano querían contar con el apoyo de Cicerón. Además, gracias a sus estudios de filosofía y de retórica y de oratoria, Cicerón fue capaz de componer unos maravillosos discursos públicos fuera de lo común. Mm, De hecho, gran parte de la fama de la que goza ahora Cicerón se debe a que buena parte de estos discursos se han conservado hasta nuestros días. También conocemos la mayoría de su correspondencia, ya sean cartas públicas o privadas. Como resultado, tenemos que Cicerón es para nosotros uno de los personajes más conocidos de la antigüedad. Una de las características de la obra de Cicerón es su estilo.
este autor escribe en un latín que después de él otros intentan imitar. Se podría decir, en cierto modo, que Cicerón contribuyó a moldear un poco la lengua de Roma, ¿no? Era un estilo flexible y variado que combinaba ingenio con emociones y que servía para todos los propósitos, exceptuando, desgraciadamente, los que eran demasiado poéticos o demasiado profundos. El objetivo de Cicerón era dominar todos los géneros. Se dice que sus amigos le animaban, le instaban a escribir sobre historia para que así los romanos, decía, pudieran igualar a los griegos en algo. Aún así, Cicerón nunca estuvo a la altura de los grandes historiadores griegos como Tucídides. Al fin y al cabo, no bastaba con leer muchos libros o con leer muchos papiros. Hay que saber plasmar esta esencia. Y quizá por eso Cicerón cultivase la obra filosófica con mayor ahínco, ¿no? Tenemos varios ejemplos de estas obras filosóficas. De Natura Deorum es un diálogo filosófico entre un estoico, un epicurio y el propio Cicerón. La República trata de cómo Escipión Emiliano, conquistador de Cartago, tuvo un sueño en el que se le muestra cómo es el universo y qué lugar ocupa Roma en él. Em, De Finibus representa a un joven Cicerón debatiendo en Atenas sobre memoria histórica con ejemplos de ciudades y de lugares. Y las leyes, para acabar con estos ejemplos, está ambientada en un lugar donde confluyen dos ríos, ¿no? Uno representa la identidad nacional y otro representa la identidad social. Cicerón, en definitiva, es un autor que contribuye a la cohesión social de Roma, ¿no? Y a la cohesión social y cohesión política. De hecho, Cicerón deja el camino abierto a la proliferación de poetas, literatos y eruditos en la República Romana. Este es un momento en el que Roma está experimentando importantísimos cambios políticos que terminan plasmándose, como es bien sabido, con la liquidación de la República y con la llegada del llamado Principado o Imperio. El advenimiento del Imperio Romano, con la figura de Augusto, 2 décadas antes del cambio de era, coincide con el surgimiento de Virgilio. Virgilio puede que sea el poeta más famoso de toda la historia romana. Sabemos realmente poco de la vida de Virgilio, más allá de que nació en Mantua, al norte de la península itálica, y que estuvo patrocinado en su juventud por mecenas, en cuyo honor hoy conocemos como mecenazgo, cualquier ayuda o financiación a las actividades culturales. La primera obra de Virgilio, la primera de las tres que tiene, son las bucólicas o Asuntos de Pastores, que son una serie de 10 poemas en los que Virgilio trata el amor desdichado o no correspondido o las confiscaciones de tierra que el Estado romano estaba llevando a cabo bajo el gobierno de Augusto para pagar el servicio de los legionarios. Bien, todo esto está presentado como una fantasía griega con ciertos toques de realidad que por otra parte no tenían por qué ser desagradables, porque en muchas ocasiones eh, se trataba de apariciones de muchachas que se dejaban cortejar fácilmente. En realidad la importancia de las bucólicas reside en que se han convertido en la colección de poemas más influyente que nunca se haya escrito, dado que serán el modelo en el que se base la literatura pastoril del Renacimiento, ¿no? E incluso en los siglos posteriores. La segunda gran obra de Virgilio son las Geórgicas. Las Geórgicas que tienen un espíritu más relajado, más abierto. Es un poema didáctico de 4 libros que versa sobre las labores agrícolas. Estos 4 libros tratan la agricultura del imperio, realmente. Viñas, árboles y olivos, ganadería y apicultura. De hecho, el propio Virgilio admite al comienzo de su obra que su modelo para componer esta obra fue Hesíodo, el griego Hesíodo. Y es que es cierto que las geórgicas recuerdan constantemente a los trabajos y los días, y particularmente a los trabajos, ¿no? En los que, si recuerdan, se dan indicaciones para que los campesinos consigan sobreponerse a las durezas del campo. Por último, la tercera y última obra de Virgilio es un poema épico. Hay quien llegó a afirmar que un poema que fue más grande y más glorioso que la propia Ilíada. La Eneida se sitúa justo después de la guerra de Troya. En su trama, el héroe Eneas ha escapado de Troya con algunos de sus seguidores, pero es perseguido por el odio de la diosa Juno, que es la esposa del dios supremo Júpiter. Nótese que la nomenclatura de los dioses ya ha cambiado.
al estilo latino, al estilo romano, pese a que en esencia estamos hablando de las mismas características de Zeus y de su esposa Hera. Con todo, el destino de Eneas era fundar una nueva ciudad lejos de Troya y establecer allí a la futura raza romana. La gran diferencia con el poema homérico es que, mientras que la Ilíada es básicamente una historia con evidente presencia divina, es decir, que es una epopeya mitológica, la Eneida se convierte en un poema donde la importancia recae sobre la historia mundial, sobre la historia a la que está destinada el Imperio Romano, porque desvela los planes del destino para el futuro gobierno del mundo, como hizo Roma. Al final del libro octavo de la Eneida, Eneas levanta un escudo que profetiza acontecimientos de la futura historia de Roma y lo levanta alzando sobre su hombro, dice Virgilio, la fama y el destino de sus descendientes. Bueno, la carga política y moral que tiene Eneas con el pueblo de Roma es totalmente literal en la Eneida. Virgilio también quiso congraciarse con el emperador Augusto, haciéndole aparecer en su obra varias veces, ¿no? En una de ellas aparece como portador de la paz, cosa extraña. En otra aparece mostrado como un resplandor a Eneas. Y la tercera vez aparece dentro de la figura del escudo que profetiza los acontecimientos de Roma y que levanta Eneas, ¿no? En general, Augusto aparece como la representación del liderazgo, del gobierno y de la sociedad ideales de Roma. Evidentemente, el hecho de relacionar de esta manera al emperador con la Eneida, con esta obra, serviría como instrumento de difusión de la propia Eneida, ¿no? Una de las genialidades de Virgilio en este caso fue la de invertir la conclusión de la Ilíada, porque si recordamos, la Ilíada finalizaba con la reconciliación de Aquiles y Briseida y con la restauración de los apetitos naturales, de las pasiones, ¿no? Mientras en el trasfondo no cambiaba nada, la guerra de Troya continuaba adelante. La Eneida, en cambio, no termina con ninguna reconciliación, como la de Aquiles y Briseida, pero sí que da a entender que en el fondo todo ha cambiado y que lo peor ya ha pasado. El paso al principado, el paso al Imperio Romano, con la figura de Augusto, del primer emperador, simboliza la paz, simboliza el fin de los conflictos sociales y de los conflictos cívicos. Virgilio, para acabar, era un poeta perfeccionista, ¿no? Que escribió en una lengua imperfecta, o al menos menos perfecta que la griega, y eso al final se nota en el resultado final. Pero sin embargo, la Eneida no deja de ser un poema fascinante, que transmite sentido de lucha y un sentido de maestría soberbio, porque Virgilio, al fin y al cabo, aunque hace gala de la autoridad de los clásicos anteriores, consigue escribir un poema muy personal. Bueno, vamos a finalizar ya esta charla con unas palabras sobre Plutarco, que es el último de los grandes escritores o literatos de la antigüedad que veremos hoy. El atractivo de Plutarco no se debe tanto a sus escritos en particular, como a la ingente cantidad de producción literaria que nos ha legado. Aún así, su obra se puede dividir en dos partes. Por un lado tenemos una serie de ensayos conocidos como Moralia u obras morales y de costumbres, ensayos en los que habla de ética y moralidad o sobre temas históricos del pasado, ¿no? En general es una lectura agradable, tranquila, amena, que no requiere del esfuerzo del lector y tiene ensayos de todo tipo, desde uno en el que se dedica a llamar mentiroso a Heródoto hasta otro en el que recopila las frases más famosas dichas por espartanos, ¿no? De hecho, gran parte de los mitos sobre Esparta o de frases sobre Esparta procede de Plutarco, ¿no? Bueno, la otra línea de trabajo de Plutarco era la biografía y, como todas las biografías antiguas, las suyas eran muy cortas en comparación con las que se hacen en la actualidad. Plutarco las llega a considerar un género peculiar. Decía que no escribía historias, ¿no? Sino vidas. Y de hecho, estas obras tienen ese mismo nombre, Vidas Paralelas, una colección de biografías de personajes famosos griegos y romanos que están emparejados
por alguna similitud en su dedicación y con un añadido final del autor en el que compara a ambos personajes. Bueno, aquí aparecen personajes que abarcan desde hombres contemporáneos a Plutarco hasta figuras legendarias como el héroe ateniense Teseo y el fundador de Roma, Rómulo, o el legislador legendario de Esparta, Licurgo, y uno de los reyes de Roma, Numa, ¿no? Plutarco finalmente fue un escritor concienzudo, que no se limitó a aferrarse a un par de fuentes para reproducir más o menos lo que éstas decían, sino que Plutarco investiga tanto como le es posible. A pesar de esto, como todo biógrafo, estaba seriamente limitado, si tenemos en cuenta que en el mundo antiguo las anécdotas son poco fidedignas, son poco fiables, y al final no hay forma de conocer al sujeto en cuestión de una manera realista. Por tanto, Plutarco tenía razón cuando decía que no escribía historias, ¿no? Sino vidas. No solo por el género que estaba cultivando, sino porque al final carecía de la información para un relato serio de la realidad. Las descripciones que hace Plutarco de las personas tienen, en cierto modo, más en común con la ficción que con la historia filosófica. Creo que es muy probable que los lectores antiguos sintieran al leer a Plutarco lo mismo que los lectores de la actualidad sienten cuando hojean una novela histórica. Bueno, queda claro ya para terminar que la cultura occidental hunde sus raíces en el antiguo Mediterráneo y en la cultura de dos pueblos muy concretos, que son el griego y el romano. Podríamos añadir el factor judío a esta ecuación, pero es innegable que Grecia y Roma son lugar común. Si hiciéramos una lista de grandes filósofos de la historia occidental, no podríamos pasar por alto a Aristóteles y a Platón. Y si hiciéramos una lista sobre los poetas más importantes de Europa, tampoco podríamos pasar por alto a Homero o a Esquilo o a Virgilio. Si tuviéramos que elegir al mejor historiador de todos los tiempos en Occidente, probablemente acudiríamos a Tucídides. Y es que los antiguos iniciaron iniciaron la mayoría de los principales géneros literarios, con la única excepción de la novela, tal y como la conocemos ahora. Estas son las verdades que los grandes talentos de los siglos posteriores fueron capaces de entender. Porque desde Shakespeare hasta Tolkien o desde Tiziano hasta Picasso, el mundo occidental está completamente imbuido de la cultura grecolatina. Decía Richard Jenkins, profesor en Oxford, que los griegos y los romanos son nuestros padres, ¿no? Y en general han sido unos buenos padres. Decía, el polluelo abandona el nido y, debidamente apreciado, uno de los logros de los mejores autores antiguos es que nos han permitido alzar el vuelo libremente. Esto es todo. Agradezco enormemente su atención. Les dejo mi correo electrónico para cualquier cuestión o cualquier duda. Y si les parece, damos paso a una ronda de preguntas o de dudas. Muchas gracias.